Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, aquí con todas las noticias de Chile y del mundo, por lo menos lo más importante más que todas. Le voy a decir que estamos en Fina Radio selección. Usach, exactamente, como un café, un buen café. Fina selección. Exacto. Estamos en Radio Usach 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta, también en diariousach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173, digo, y Mundo 522. Todo esto para que usted se informe por distintas alternativas según su situación. También estamos en las redes sociales, por ahí ponemos algunas cositas. Me gusta eso de su situación. ¿Ah? Sí, Suena la un poquito libertad de informarse. ¿Trabajando para usted o no? No. Claro, ¿Sí? trabajando para usted, porque eso estamos haciendo. Esta no es la radio de las intimidades. No. Es pública. No, es pública, absolutamente, Ya. tienes razón. Ya. Está bueno que nos recuerdes también nuestro origen, Alejandro Guillé Álvarez. Muy buenos días en este martes ya 7 de abril. Con una mañana, yo diría, bastante más fresquita, ¿no? Pero rica, a mí me Yo gusta. sé que ¿Sí? aguantaremos, ¿cuánto? ¿9, 10 grados? Mira, siempre las chuntas. 10 grados tenemos a esta hora, un 88% de humedad y vamos a alcanzar, eso sí, como lo comentábamos ayer, 29 grados Celsius, una máxima Dura súper poquito, veraniega. dura Sí, poquito. sí, un par de horas o con suerte una hora, pero y en la tardecita, ahora con cambio de horario, obviamente oscurece antes y refresca antes, así que eso se agradece. Mañana, miércoles 8, vamos a alcanzar los 27 y viendo el extendido, el jueves 9 de abril vamos a alcanzar los 26 grados. Vamos a revisar cómo están las calles de Santiago y sobre todo también el metro, que últimamente tiene mayor afluencia y debe ser también el coletazo del costo de andar en auto, ¿no? Por el alza de las bencinas, del diésel, pero no, mira, está funcionando bien. Lo que sí hay un reposteo en Metro de Santiago de Carabineros de Chile, de la Prefectura Oriente. Dice que la 18ª comisaría está realizando un servicio de prevención activa en las inmediaciones del Metro de Santiago, estación Plaza Egaña, y lo que aumenta la sensación, de seguridad de la ciudadanía. Así que, bueno, ahí Sí. hay un eslogan Sí, está bien. de La Carabineros de presencia. Chile. Sí, disuasiva y todo ese tema. Pero está funcionando bien. En la hora punta, toda la red disponible hasta el minuto. Y vamos con las calles de Santiago, si hay alguna situación que usted pueda prever, informado aquí en Radio Usach, para que busque alternativas. A ver, actualizan que el tránsito se habilitó en la pista izquierda, en vía local de General Velázquez al norte, esto a altura 10.400, antes de cruce de Santa Margarita en la comuna de San Bernardo, debido a choque de camión T4 contra contenedor de vehículo de carga que se produjo hace más o menos una hora. Y lo último, te comento que sí, continúa la restricción de la pista izquierda en Vespucio Norte en dirección hacia ruta 6868, sector Paso Nivel de Avenida Pajaritos en Maipú, debido a colisión de vehículos. La situación genera tránsito lento, así que precaución. Dicho esto, como todas las mañanas, querido Alejandro Guillé, vamos con la pregunta del día. Teníamos tanto por preguntar, estábamos súper creativos en la mañana, pero nos abocamos a esto porque tiene mucha relación con nuestra casa de estudio. La Tesorería General de la República, fírmense, comenzó con los cobros a los deudores del CAE. Y frente a esto, 3 preguntas alternativas. La primera, se debe cumplir. El que debe, paga. ¿No? Segundo, más facilidades de pago. Y la... Tercera. No, la segunda es impagable. Ah, bueno, lo pusiste en orden. Más facilidad de pago, sí. De más a menos, dijiste, ¿no? Sí. Y la tercera, claro, impagable. Sí. ¿Quién llega a fin de mes? ¿Tú llegas a este otro? Sí. El ministro llega. ¿Quirós? Sí, estamos No claros. llega. Estamos claro que llega, ya. Entonces repetimos porque yo la desordené. Primero, frente a esto entonces, el CAE, que ya empezaron los cobros desde la Tesorería General de la República por directriz de este gobierno. Hay diferencias, eso sí, entre los que ganan 5 millones, no sé si brutos o líquidos, y esos tienen que pagar al tiro, y otros tienen una posibilidad de repactar. Pero aún así nosotros proponemos, se debe cumplir, más facilidades de pago. La tercera es impagable. Vamos entonces, y lo puedes responder, ¿sabes dónde? En Instagram. ¿No sabes? No. En Instagram. Ahí uno ¿Sí? @TVUSACH, @RadioUSACH. Ya, vamos mejor a las informaciones de esta jornada de día martes.
En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. El director de la PDI, Eduardo Serna, sostuvo ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados que, conforme a sus facultades, fue él quien determinó la salida de la subdirectora de Inteligencia Consuelo Peña, argumentando con las facultades de su cargo. Cerda sostuvo que quien toma las decisiones de la PDI es este director general. Sus dichos, sin embargo, no dejaron conforme a sectores de la oposición, ya que, por reserva institucional, descartó informar sobre las conversaciones con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, lo que no logró despejar, en definitiva, las dudas sobre posibles presiones políticas sobre la PDI. Los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei avanzaron en el fortalecimiento en su alineamiento político y también diplomático durante la visita del mandatario chileno a Buenos Aires, en una agenda marcada por el caso Galvarino Apablaza. La cita tuvo foco en seguridad, crimen organizado, narcotráfico e integración fronteriza, en lo que el gobierno busca proyectar como una nueva etapa de coordinación entre ambos países. El canciller de Venezuela, Iván Gil, descartó normalizar relaciones con Chile y acusó al presidente José Antonio Kast de mantener una postura de ataque y desprecio hacia el país y sus migrantes. Así, vuelve a tensionarse la opción de recomponer vínculos entre Santiago y Caracas en medio del debate migratorio y regional. Banco Estado anunció que Cuenta RUT eliminará el cobro de 300 pesos por transferencias a otros bancos, una medida que comenzará a regir desde el próximo 15 de abril y que va a beneficiar a más de 15,5 millones de clientes. La decisión apunta a aliviar costos en una de las cuentas más masivas del país y representa un cambio relevante en el uso cotidiano de servicios financieros. La Tesorería General de la República inició el cobro a los deudores del CAE, medida que afecta a más de 550.000 personas en mora y reabre el debate sobre el financiamiento y también las deudas en la educación superior. Según cifras oficiales, esta deuda acumulada ya alcanza los 4 billones de pesos este final de 2025. La Contraloría General de la República detectó que entre 2024 y 2025 varios municipios del país gastaron más en celebraciones y festividades que en ayuda social, lo que retoma la discusión sobre las prioridades del gasto comunal. Según el informe, el desembolso en este ítem superó los 31.000 millones de pesos tras revisar a 345 municipios. La misión Artemis II hizo historia en su regreso a la Luna, o cerquita de la Luna, con sus 4 astronautas, que alcanzaron una distancia de 406.771 kilómetros lejos de la Tierra, superando la marca de Apolo 13 y marcando un nuevo hito en la exploración espacial. Durante la misión, además, observaron un eclipse solar total, estudiaron la cara oculta de la Luna y experimentaron un silencio de 40 minutos en las comunicaciones cuando estaban al otro lado de la Luna. 7:38. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Ya. ¿Qué está cantando? Es que dijiste eclipse total y se me salió una canción. Vamos a un tema súper importante, Ale, porque mira, hoy día es el Día Mundial de la Salud, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Se vacunó a propósito? ¿Por qué hace así? ¿Por qué? ¿Huele mal? ¿Como resfrío? No, porque no estoy dentro del grupo de riesgo y hay, digamos, prioridades. Yo fui, me tiraron como no sé cuántas. Me tuve que Vacuna salir, y cosas. precisar un recurso amparo para salir del consultorio porque me metían vacuna por todos lados. Pero, bueno, no estamos riendo, pero estamos hablando de un tema obviamente salud. Vital, la salud, en el Día Mundial de la Salud y además con, por supuesto, lo que está significando este recorte transversal del 3%. Gremios justamente de la salud ya emplazaron al gobierno José Antonio Kast para que reconsidere este recorte, que ya lo reconsideró al menos en seguridad, advirtiendo, por supuesto, que si hacen este recorte va a haber un impacto directo en el sistema público, justo antes, además del pic, y ya que se adelantó, de enfermedades respiratorias. Desde FENATS Nacional alertaron que la medida podría agravar la presión asistencial en hospitales y consultorios. Así que vamos a conversar este tema con quien sabe y que está demandando. Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud, FENATS Nacional, Emerson Berríos. ¿Cómo está, Emerson? Un abrazo. Buenos días, Emerson.
Hola, muy buen día. Y gracias por la invitación, estar en este espacio para poder conversar este tema tan importante para las y los trabajadores y sobre todo para las y los usuarios del sistema de salud. sin Una duda. pregunta para entrar al área chica de inmediato. Si le sacan el 3%, ¿cómo se vería afectado la atención a los pacientes? Sí, para nosotros este recorte no es un ajuste técnico. Para nosotros este recorte es una decisión política. Recortar 517.000 millones de pesos a portas de entrar al el tema de las enfermedades respiratorias. Esto quiere decir que se está optando por recortar en la salud en vez de fortalecer el sistema, al que atiende al más de 80% de la población. Entonces, creo que es un tema muy preocupante hoy día la decisión política que ha tomado el Ministerio de Hacienda, la decisión política que ha tomado el presidente Kass, y lo que nosotros estamos haciendo un llamado a que esto no siga. El recorte presupuestario en salud, nosotros sabemos que hemos tenido un déficit en salud constantemente. Y esto agudizaría aún más el sistema. Hoy día las y los trabajadores quienes se desempeñan en los establecimientos de salud están asfixiados ya con este recorte presupuestario. Pero los que Sí, van a sufrir esto van a ser los usuarios. Emerson, viendo el detalle de toda la repercusión, ¿no?, que implica este recorte de, decías, 5.700 Millones. millones de pesos. 517.000 millones de Ya, pesos. perfecto. 5.000, bueno, hay un poquito más, pero que es muchísima plata, donde ya estaban justos, sin duda. Todavía, además, a prácticamente 6 años de la pandemia, siguen estos rezagos, así como se ve también en el área de educación, respecto a la sobrecarga, donde el personal de la salud prácticamente no ha parado. Por supuesto, también se incluyen en el último tiempo, post pandemia o en ese mismo momento, todo el tema de la inseguridad, ¿no?, la violencia, que también la hemos visto, que sobrecarga además y afecta a la salud mental, y por supuesto las ya crónicas, lamentablemente, listas de espera. ¿Cómo ustedes reciben esta información que desde el inicio a todos nos llamó, valga la redundancia, nos llamó la atención, porque dijimos, ¿cómo salud? ¿Y qué posibilidad han tenido de hablar, sobre todo con la ministra May Chomalí? No sé si han pedido encuentro, porque sé que hay parlamentarios que también están apostando justamente a que no se haga este recorte de 3% en salud. Claramente, o sea, yo creo que el gobierno hoy día está minimizando lo que está pasando. Es decir, que esto no va a afectar dentro de las alocuciones que ha hecho la ministra de Salud, que no va a afectar la atención a los pacientes. Nosotros creemos que esto es instalar un relato que no tiene un sustento real, porque en salud menos recursos siempre significa menos atención. O sea, no tiene una gran diferencia. Las autoridades hoy día nosotros hemos pedido reunirnos con la ministra de Salud. Hasta el momento no hemos tenido respuestas desde el Ministerio de Salud porque nosotros estamos disponibles a poder conversar estos temas que son tan importantes para la de los trabajadores y la población. El día de ayer estuvimos en una manifestación, entregamos una carta al presidente de la República, nos acompañaron distintos parlamentarios, diputados, diputadas, senadores, la agrupación de usuarios, usuarias del sistema de salud. Y hoy día creemos que estamos a tiempo todavía de poder seguir conversando, instalar una conversación, pero que esa conversación tenga como único objetivo parar este recorte presupuestario del 3%. Le hemos dicho a la ministra Maicho Malí que nosotros somos una organización que estamos disponibles al diálogo y estamos esperando a que nos pueda recibir dentro de estos días. Creo que es importante poder tener este alcance y poder establecer que es muy peligroso lo que está pasando con este recorte del 3%. La experiencia indica que en los periodos de vacuna y cuando empiezan las enfermedades estacionales se saturan, sobre todo la salud primaria, y se tiene que contratar personal adicional. Se ha hecho muchas Exacto. veces. La pregunta con este escenario, ¿qué es lo que prevén que pasaría si se mantienen las restricciones de presupuesto frente a la posibilidad de contratar personal adicional en los momentos críticos? Sí, dentro de la circular número 12 que emitió el Ministerio de Hacienda, específicamente trae en todos sus puntos que no va a haber contratación adicional en el sistema, en todos los ministerios públicos. Y no hace una diferencia entre un ministerio y otro. Entonces,
En el tema de reemplazo, en el tema de poder dar la cobertura sanitaria correspondiente a las distintas atenciones, nos vamos a ver afectados directamente. Hoy día hay hospitales que están despidiendo trabajadoras y trabajadoras. La semana pasada en el hospital de Maipú se despidieron trabajadores y trabajadoras, los trabajadores salieron a manifestarse y creo que este fenómeno se va a seguir repitiendo. Esta circular es muy restrictiva, no aplica criterios diferentes y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que a portas de entrar a una época estacionaria muy difícil para las y los usuarios, para los niños, para las niñas, para las personas de tercera edad, hoy día no tengamos el personal suficiente para ¿Y darle la cuáles son los atención. motivos del despido de Emerson? Perdón la interrupción, para que no se vaya a ese punto. Sí, los despidos justamente por el ajuste presupuestario que hoy día se está aplicando. El ajuste Sí. presupuestario del Sin pudor. 3% está directamente a las contrataciones. Habla específicamente de no seguir con los reemplazos, de no seguir con contratación a honorario, de no seguir con Porque no hay contrataciones plata. porque no hay plata. Y la restricción fiscal para nosotros es brutal. O sea, los sistemas, o sea, la discusión del presupuesto del 2025 Sí. arrojó el mismo problema que hemos tenido hace un par de años, que el presupuesto llega hasta octubre de cada año. Con este recorte del 3%, hoy día esto se va a agudizar aún más, o sea, se va a adelantar un mes más antes el El tema año pasado hubo que presupuestario. inyectar recursos extras, ¿no, Emerson? Para finalizar el Exactamente. año, porque fueron 10 meses lo que alcanzó. Se discutió en la Comisión de Salud, se discutió en el Parlamento y se tuvo que ingresar más de 3.000 millones de pesos para poder efectivamente tener estos recursos frescos para poder sostener a los compañeros que están en reemplazo, para poder comprar insumos para los hospitales. Los hospitales están endeudados completamente, están pagando después de 6 meses. Entonces, hay un montón de problemas que según el relato que hace hoy día el gobierno no estaría afectando, pero en definitiva está afectando. Y hoy día tenemos una muestra clara. En Maipú hay despidos de trabajadores y trabajadoras que dan atención directa a las y los usuarios. Una consulta, porque siempre hablamos de Santiago, Emerson. Ustedes son una confederación que es nacional. ¿Qué está pasando en las regiones? Porque a veces hemos visto en seguridad, se habló de Santiago, la policía en Santiago, la PDI en Santiago, los equipamientos en Santiago y las regiones cero. Y cuando se hablaron de mitigaciones en regiones, cero. Después se empezó a hablar. En el caso de salud, ¿qué pasa con los hospitales que están endeudados? Caso particular, Van Buren, Valparaíso. Sí, efectivamente, para nosotros es un problema muy complejo. El tema del endeudamiento hospitalario es un arrastre que hemos tenido durante años porque el sistema, el Estado todavía no responde a una mejora estructural del sistema público en salud. Pero en regiones también este problema va a afectar. Y lo mezclamos también con la toma de decisión del gobierno de la suspensión de el MEPCO. O sea, si nosotros hoy día suspendemos el MEPCO, le ponemos este reajuste, este corte presupuestario del 3%, ¿cómo van a ser los hospitales, cómo van a sostener las atenciones en regiones? O sea, los traslados son más grandes, las atenciones domiciliarias son más lejanas, y claro, pues esto afecta directamente porque va a tener que el hospital gastar un recurso que hoy día está más caro y que va a tener más escaso en dar la atención. O sea, esto impacta directamente a las y los trabajadores que se van a ver sobrecargados porque no va a haber plata para contratar personal extra, no va a haber plata para contratar reemplazos para los compañeros y las compañeras que se enferman, que están con Eso. licencia médica, y no va a haber dinero para inyectarle hoy día a esta preocupante situación que está aumentando el sistema respiratorio y que en los últimos tiempos que hemos solucionado con la atención domiciliaria. Y la atención domiciliaria descongestiona un poco la urgencia, las atenciones primarias, y hoy día el costo que tiene trasladarse a las distintas partes de regiones va a aumentar y Claro. con este recorte no sabemos cómo esto conversa con un sistema tan esencial como es el sistema Emerson, de salud público en Chile. vamos a recordar que estamos conversando con Emerson Berríos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, FENATS Nacional. Hemos visto en el último tiempo también mucha migración del sistema privado, de las ISAPRE, al sistema público, a FONASA, porque claramente, por un tema de costos básicamente, sabemos que ha subido muchísimo esta famosa ley corta de ISAPRE,
aumentó muchísimo los planes y va a seguir aumentando. Entonces hay un hastío y hay un enojo también con el sistema, pero ciertamente sobrecarga al sistema público. Por otro lado, tú también mencionabas el tema de las licencias médicas, que hemos visto que también ha aumentado en el sector de las y los trabajadores de la salud. Desde la pandemia a la fecha, es mucho tiempo, ya son cosas crónicas. Viendo este escenario donde siempre en cualquier país la salud y la educación y la vivienda son basales, ¿qué no está entendiendo, a tu juicio, este gobierno? Nosotros hemos diagnosticado que hoy día el gobierno está desconectado de la realidad del sistema de salud, del sistema de educación, está muy desconectado, o sea, está tomando una decisión desde el escritorio y no desde la realidad. O sea, no tan solo el recorte presupuestario es lo que a nosotros nos afecta. Nosotros tenemos, como muy bien señala usted, un sistema más o menos crónico de diferentes situaciones. Los trabajadores y las trabajadoras se enferman. ¿Y por qué se enferman? Porque somos parte de la lista de espera de especialidades, somos parte de la lista de espera de atención quirúrgica y nosotros somos parte de la lista de espera y por lo tanto los trabajadores se enferman, esperan mucho tiempo para dar la atención porque nosotros no tenemos una atención especializada, porque somos funcionarios públicos, somos parte de... Y eso específicamente trae consecuencias. El trabajador y la trabajadora se enferma y se alarga un poco la licencia. ¿Y por qué nosotros lo mencionamos? Porque creo que es parte de los problemas que tenemos en salud. El problema de que no tenemos una atención oportuna para los trabajadores para seguir atendiendo y salvar vidas, ¿cierto? Tenemos una profundización en la precarización laboral y de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras dentro de los establecimientos de salud. Y tenemos un problema de presupuesto que esto es anual. O sea, todos los años tenemos problemas de presupuesto y lo que hoy día y esta desconexión del gobierno del presidente Kast no la entendemos y por eso lo hemos emplazado, le hemos hecho un llamado a escuchar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones gremiales, hoy día a escuchar a las organizaciones de usuarios que también le están pidiendo que pare con el recorte presupuestario. Nosotros lo que estamos pidiendo es que, al igual que en el Ministerio de Seguridad, también deje sin efecto el recorte del 3% para un bien esencial como lo de salud. Creo que menos recursos es menos atención. Es así de Una claro. consulta muy Creo que concreta, Emerson, donde siempre falla el sistema es cuando hay sobrecarga y por lo tanto el propio personal empieza a pedir licencia, pues se empieza a cansar, a enfermar, etcétera. ¿A cuánto está ascendiendo hoy día el tema de las licencias por trabajador y ausentismo por razones bueno, se enferman, se agotan, se estresan? Si yo estaba en sí, consultorio y sé la presión que hay. sí, no, lógico. Post pandemia, nosotros teníamos una tasa de ausentismo muy alta. Y eso tiene que ver con enfermedades que después de que los trabajadores y las trabajadoras se contagiaron también de COVID, tuvieron enfermedades que no están bien estudiadas a propósito del COVID. La tasa tuvo un aumento muy alto, llegó al 32%, algo global de los establecimientos de salud, pero hoy en día, con el esfuerzo que le ponen la y los trabajadores, ha bajado, tenemos una tasa del 21%, y eso significa que los trabajadores se siguen enfermando, que los trabajadores y las trabajadoras siguen resistiendo, siendo parte de las listas de espera, de la atención, porque no atendemos donde mismo. Y claro, hoy día esto de las licencias médicas, nosotros podemos señalar, y con datos en la mano, que esto ha disminuido desde la pandemia. Estamos acercándonos a niveles, podríamos decir, normal de ausentismo de los trabajadores y las trabajadoras, pero eso no quiere decir que hoy día los sistemas de salud, los trabajadores y las trabajadoras, quienes entregan salud, no están sobrecargados laboralmente, no están conviviendo diariamente con la precariedad laboral, no están conviviendo diariamente con el tema que tú vayas a pedir un compañero un reemplazo porque tenés mucha pega y te dicen que no hay plata. Son dos cosas diferentes, pero que hoy día el tema de las licencias médicas ha disminuido. Creo que hay temas que uno debiese conversar y profundizar en otros espacios, como el tema de la recuperabilidad de las enfermedades, como el tema de que no tenemos un sistema que nos ayude a nosotros para poder seguir brindando las atenciones y seguir brindando salud a la población. Entonces creo que hay temas que uno pudiese ver en particular, pero el tema de la licencia médica hoy día ha disminuido los trabajadores y las trabajadoras, pero a un Sí. alto costo.
A propósito de altos costos, Emerson, y considerando este recorte, que significa el 3% de 517.532 millones de pesos, primero, ¿cuánto habría que además subir y no recortar a propósito de lo que sucedió el 2025, más o menos del mismo orden, pensando de aquí a octubre, que fue lo que sucedió el año pasado? Y lo otro, ¿qué pasa con algo que también ha generado mucho ruido por la incoherencia en torno a las listas oncológicas o la alerta sanitaria oncológica que justamente anunció el Ministerio de Salud? ¿Cómo se condice justamente una alerta sanitaria oncológica con este recorte, cuando sabemos que los tratamientos son carísimos, se requiere especialistas y además está todo este tema de la ley Ricarte Soto? ¿Qué pasa con los tratamientos y los medicamentos que son carísimos? Todo se recorta porque esto finalmente todo baja, ¿no? Porque es un sistema. ¿Cómo se entiende entonces esta alerta sanitaria oncológica? Sí, mira, lo primero es que uno debe señalar es que no hubiese recorte, porque ya el sistema viene con un daño estructural de presupuesto. El sistema no tiene que tener recorte. Y si uno se pone a hacer un poco de historia, el año pasado, en la discusión del presupuesto 2025, el sistema o el presupuesto para la salud creció 1,14% solamente, o sea, muy ínfimo. Nominal. Y lo que estuvimos discutiendo el año pasado es que a lo menos desde octubre hasta diciembre debió haber tenido más de 300.000 millones de pesos adicionales para terminar el año bien, no holgado, sino más bien bien. O sea, que tuviéramos ese presupuesto, no lo tuviéramos adicional, que fuera parte de la discusión del presupuesto anual, para no tener que estar con estas problemáticas. Y creo que es un tema que tiene que ser parte de la discusión presupuestaria, pero hoy día tiene que ser parte de la decisión política que toma el gobierno. O sea, frenar el recorte presupuestario y ya estar pensando frenar el recorte presupuestario del 3% que se ha anunciado para las diferentes carteras, pero estar pensando en la discusión del presupuesto 2027, en subir el presupuesto en más de 1,14%, ¿cierto? Para no tener este tipo de problemas y darle la anchura y la holgadez al sistema de salud público para atender con una atención digna a los usuarios y las usuarias. Y muy bien usted lo refería, con el tema de la alerta sanitaria oncológica, nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cómo conversa un recorte presupuestario del 3% con una apertura de una alerta sanitaria? Uno bien entiende que una apertura de una resolución de alerta sanitaria significa que va a haber un presupuesto adicional específico para solucionar las problemáticas de esa resolución, y que ahora debería ser la lista de espera oncológica. Pero esto, ¿cómo conversa con este recorte presupuestario del 3%? O sea, es un poco contradictorio estar señalando que va a haber una alerta sanitaria oncológica que hasta el día de hoy los trabajadores y las trabajadoras desconocemos cómo se va a aplicar, porque hay un anuncio en la televisión, en los medios, ¿cierto? Pero hoy día los trabajadores y las trabajadoras no sabemos cómo va a aplicar, o sea, no sabemos cómo es la bajada, de cómo va a aplicar los recursos, a quiénes van a ser hoy día beneficiados. Creo que ese es un tema que la ministra tiene que hacerse cargo de, que si hay un anuncio tan importante, quienes ejecutamos tenemos que saber cómo viene esta alerta sanitaria. Entonces la preocupación de nosotros es cómo esto conversa. O sea, es impactante que hay una decisión central y el Ministerio de Salud esté hablando en otro idioma. Nosotros creemos que hay queremos creer que debería haber una disposición de poder solucionar estas problemáticas, y estamos esperando al corto tiempo que tengamos estas conversaciones de acercamiento, porque lo volvemos a reiterar, y perdón por ser reiterativo, pero el que va a ser más afectado aquí van a ser los usuarios y las usuarias en todo Chile. O sea, la salud de la población, sí, ¿no? Para decirlo en términos generales. Bueno, Emerson, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos, obviamente, porque ya está viniendo la temporada, ¿no es cierto?, de las enfermedades respiratorias. Generalmente eso se satura mucho servicio y vamos a ver cómo evoluciona la situación. Y en junio se vienen unas lluvias tremendas, dicen. ¿Lluvias mil? Sí.
El niño Godzilla le dicen que se va a venir, así que va a estar fuerte también ahí la Mientras cosa. llueva, Gracias, Emerson Berríos, y ojalá cuando ya tengan alguna reunión y puedan conversar directamente con la ministra de Salud, Maye Chomalí, puedan también ustedes conversar con nosotros para que nos cuenten los avances de esa conversación o las diligencias que tenga que hacer con el Ministerio de Hacienda, la respectiva ministra. Que te vaya muy bien, Emerson Berríos. Muchas gracias por la invitación. Que estén Chao. todos bien. Gracias. Chao. 1 minuto para las 8 de la mañana. Vamos a una pausa muy merecida y ya regresamos a Línea 1. ¿merecida para quién? Para el público. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Sé parte de la conversación. Comenta, conéctate y síguenos en @Radio Usach. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical, All You Need Is Love. las influencias culturales, todo De lunes a viernes, 11 de la mañana, menos que a otros, es verdad. por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. El director de la PDI, Eduardo Serna, sostuvo ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados que, conforme a sus facultades, fue él quien determinó la salida de la subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña. Argumentando las facultades de su cargo, Cerda sostuvo que quien toma las decisiones de la PDI es este director general. Sus dichos no dejaron conforme a sectores de la oposición, ya que por reserva institucional descartó informar sobre sus conversaciones con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, lo que no logró despejar las dudas sobre posibles presiones políticas.
Y el gobierno va a ingresar al Congreso 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar en medio del creciente debate sobre la seguridad en los establecimientos educacionales. La iniciativa incluye medidas como la revisión de mochilas, restricciones en el uso de ciertas prendas y sanciones que podrían afectar incluso la gratuidad de la educación superior. En paralelo, se propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por delitos cometidos al interior de recintos educativos. Banco Estado anunció que Cuenta Ruth va a eliminar el cobro de 300 pesos por transferencias a otros bancos, una medida que va a comenzar a regir desde el 15 de abril y que va a beneficiar a más de 15,5 millones de clientes. La decisión apunta a aliviar costos en una de las cuentas más masivas del país y representa un cambio relevante en el uso cotidiano de servicios financieros. La Tesorería General de la República inició el cobro de los deudores del CAE, medida que afecta a más de 550.000 egresados, estudiantes y otros que nunca se titularon y que están en mora, y reabre además el debate sobre el financiamiento y las deudas en el sector de educación universitaria técnico superior. Según cifras oficiales, la deuda acumulada ya alcanza los 4 billones de pesos en el año 2025. La Contraloría General de la República detectó que entre 2024 y 2025 varios municipios del país gastaron más en celebraciones y festividades que en ayuda social, lo que retoma la discusión sobre las prioridades del gasto comunal. Y según el informe, el desembolso en este ítem superó los 31.000 millones de pesos tras revisar a 345 municipios. Al menos 33 personas murieron esta madrugada en los bombardeos que Israel y Estados Unidos están realizando contra diversos puntos de Irán. En el día 39 de la guerra, al menos 18 personas también murieron en bombardeos contra zonas residenciales al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, según reportó la agencia MER. 8:06. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Uy, la agenda nacional, miramos mucho al mundo, también en casa, el plan de reconstrucción nacional que ha sido nuevamente postergado por reclamaciones dentro del propio oficialismo. Es un paquete, un tipo de ley miscelánea, que la propia derecha había rechazado hace unos pocos meses durante el gobierno del presidente Boric en enero, cuando se discutieron algunos financiamientos que se trató de incorporar en la ley general. Bueno, ahora el gobierno quiere insistir en eso, pero mezcla cosas muy distintas. Ese es un problema. Después tampoco está muy claro qué pasó finalmente con la PDI y la salida de la tercera autoridad. Fue ayer el director de la PDI, Eduardo Serna, que cada día se ve más debilitado, se echó la culpa a sí mismo, pero no dio argumentos y se negó a transparentar finalmente los motivos. Él tiene atribuciones, pero no puede ser arbitrario. Y el segundo, no puede permitir que le presionen políticamente a su institución, porque la policía es profesional. Si la dejan politizarse, la destruye. Entonces es grave la responsabilidad que tiene en este momento Eduardo Serna. Pero vamos a conversar con los expertos. El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD y integrante de la Comisión de Economía. Vamos a hablar de temas misceláneos, diputado. Muy buenos días. Misceláneos, como la ley. ¿Cómo está, diputado? Hola, buenos días, Alejandro. Gusto saludarte. Saludos, Daniela, también. ¿Cómo están? Muy bien, diputado Soto. Como decía muy bien Alejandro Guille, despejemos el tema dentro de lo que se puede comprender de las declaraciones de Eduardo Serna ayer en la Cámara. Usted pertenece a la Comisión de Economía, no de Seguridad, pero este es un tema, yo diría que más bien transversal, porque genera al menos mucho ruido. ¿Qué le parecieron los dichos de Serna cuando algunas cosas no las dejó claras en relación a alguna intromisión o directriz de presión de la ministra Steiner? Bueno, yo creo que evidentemente que todavía queda un manto de duda respecto de lo que efectivamente ocurrió. No fue aclarado del todo cómo se gatilló, digamos, la salida de la ex alto mando de la PDI, cuya situación hoy día está en medio de la polémica. Tampoco fue capaz de responder cuál fue la influencia y de qué tipo que ejerció la ministra de Seguridad o el gobierno
para que llevase adelante aquella decisión. Y se remitió más bien a decir de que esas conversaciones son de carácter privado, por lo tanto, evidentemente que quien calla otorga, ¿no? Y parece ser que aquí sí hubo algún tipo de influencia. Sin embargo, yo creo que eh, no podemos seguir debilitando a la policía de investigaciones y a la persona que está en su cabeza, en su liderazgo, en el contexto de una crisis de seguridad que continúa y que parece ser que se está profundizando mientras estamos discutiendo temas políticos o institucionales como estos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hoy día lo razonable, más allá de la duda que persiste, y que se puedan eventualmente en algún momento ejercer otras acciones de fiscalización para que se vaya esclareciendo, pero es necesario hoy día, creo yo, también dar una señal de dar vuelta a la página. Creo que el director Serna ha resguardado también el interés superior de la institución y el interés superior de la seguridad del país, siendo bastante más prudente lo que podría haber sido, y creo que eso también hay que entenderlo, porque cualquier otra situación lo hubiese puesto en un escenario mucho más complejo, no solamente a él, sino que también a la ministra y a la seguridad del país en su conjunto, ¿no? Mientras vemos cómo las balaceras, los homicidios aumentan y son pan de cada día en las calles, en las poblaciones de nuestras comunas, ¿no? Entonces yo lo llamaría a dar vuelta a la página hoy día, evidentemente que dejando en pausa y sin descartar alguna otra acción de fiscalización, pero que se enfoquen en lo importante, que es que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto las policías con el gobierno para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado que estamos viendo cómo sigue desatado en las calles, mientras el gobierno es incapaz de presentar un plan de acción concreto, robusto en esta materia. Diputado, pero sin ánimo de ser muy insistente, primero aquí hay un tema de credibilidad y fe pública. La Policía de Investigaciones es una institución especializada, profesional, y hay que evitar que se politice. Y por lo tanto el director de la institución tiene que tener el doble cuidado, proteger a su gente y segundo, tener la capacidad de hacer valer el profesionalismo de la institución y que no lo perforen por razones emocionales, políticas, ideológicas, etcétera. Y bueno, seamos sinceros, aquí ha habido una situación que podría ser bastante grave. De hecho, la Contraloría pidió informe de 10 días, estamos esperando los resultados, para que se fundamente la decisión que se tomó, porque si fue Cerda por punto propio, está lleno de contradicciones y no se le está diciendo la verdad al país. Él a fin del año pasado dio curso a los pases y retiro, la confirmó, tiene excelentes evaluaciones, de repente sale en el medio de rumores de que hubo asuntos emocionales por medio o personales, digamos, no nos consta hasta dónde llegó eso, y la sacan. Entonces, bueno, mañana sacarán a otro. Y el jefe de la policía, ¿cómo le responde a su gente si no los puede defender frente a la arbitrariedad? Y además se empieza a permitir que se permee la institución. O sea, el presidente es complejo. De hecho, la Contraloría ha persistido en que se le tiene que entregar un informe donde el director tiene que aclarar los motivos. Tiene atribuciones, ojo, pero tiene que aclarar los motivos. Sí, efectivamente, yo creo que hoy día la situación está radicada en los fundamentos, ¿no? Efectivamente, una decisión administrativa de esas características tiene que estar fundada y al parecer aquí faltarían motivaciones objetivas suficientes, ¿no? Y eso tiene que ser analizado tanto por la Contraloría como también por las acciones de fiscalización que pueda llevar adelante el Congreso Nacional, y en función de eso se irá esclareciendo aún más los hechos. Esto no termina acá, evidentemente que la duda persiste, que la situación en algún punto va a tener que esclarecerse del todo y se asumirán las responsabilidades que correspondan, pero mientras tanto no podemos tener al país sumido en la inseguridad, en la incertidumbre, mientras la delincuencia continúa en las calles. A eso me refería. Entonces yo espero que seamos capaces, sin detenernos en las acciones de fiscalización, sin detenernos en pedir transparencia en las decisiones y fundamentación, pero también enfocado en los otros temas que son muy relevantes. Diputado, y solo para cerrar este tema dentro de, ¿no? Porque quedan muchas dudas, comentar lo que él
a su vez declaró como las razones, los motivos, que en realidad no son motivos, sino es las facultades que él tenía. Porque señala él que está el tema de que ella tenía más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional, dijo Cerda en la Cámara, establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio. Es decir, le quedaba todavía un delta. Y a mí lo que me llama la atención, más allá de los artículos que él cita y que tiene relación además con el estatuto, que es el artículo 90, 91, 92, en fin, él señala que cuando ella ascendió a prefecta general, Consuelo Peña, lo hizo en abril de 2024. Entonces, ya había presentado para entonces, en marzo, o sea, un mes antes de ascender, la solicitud de retiro, estaba dentro de los años. Entonces, él dice que una vez que ella asciende, él debe volver a firmar una nueva solicitud de retiro desde esa fecha, 2024. Y la que cursé es la que ella presentó en abril de 2024, o sea, 2 años atrás. Pero en diciembre fue ratificada, para seguir en el alto mando de la PDI. No, ¿cómo se entiende esto, no? Bueno, quedan muchas dudas, solamente quería poner el punto. Vamos a la super miscelánea, Ale. Sí, vamos a la economía, donde está su mayor responsabilidad como integrante de la Comisión de Economía, diputado Soto. La pregunta, viene un paquetazo, se habla de una ley miscelánea, ni el oficialismo se la quiere comer, porque van a meter, claro, no van a tratar de meter cosas que estamos todos de acuerdo, con cosas que podemos estar en profundo desacuerdo. Pero hay un momento en que hay que decir sí o no. Entonces lo que todos dicen, lo que hay detrás, es que la verdadera intención del gobierno es la rebaja del impuesto corporativo a las medianas y grandes empresas, desde un 27 a un 23%, mientras por otro lado los chilenos apretan el cuello sin compasión. Entonces, frente a la desigualdad y el abuso que caracterizan a nuestro noble país, ¿cómo va a actuar el Congreso? Bueno, primero, Alejandro, señalar que si la ley se ingresa tal cual fue anunciada, se trata de una ley tramposa, ya una ley que busca disfrazar una reforma tributaria a través de una apariencia de una ley de reconstrucción. Intentar pasar gato por liebre en buen chileno, ¿no? Y es, creo yo, una mala copia de la famosa ley Omnibus de Argentina. Y el gobierno y el presidente Kast deben entender que la realidad chilena es muy distinta a la argentina, que la sociedad chilena es muy distinta, que las tradiciones legislativas y políticas son muy distintas también, y por lo tanto traer malos ejemplos a nuestro país me parece que es una mala decisión. El gobierno ha decidido postergar el ingreso que estaba en principio agendado para el día de hoy. Yo espero que esa decisión de postergar el ingreso y de pausarlo es para darse un espacio de conversar con la oposición también, y no solamente con los sectores disidentes del oficialismo, que son varios, y tomar una decisión, que es lo que estamos pidiendo, y es dividir la iniciativa, separar, ¿verdad?, las peras de las manzanas. Nada tiene que ver los temas tributarios con los temas de reconstrucción, con los temas de seguridad, con los temas de permisología y con un sinfín de otras materias. O sea, estamos hablando de más de 40 medidas en temáticas absolutamente distintas que poco tienen que ver entre sí, que yo creo que por transparencia, ¿verdad?, corresponde que sean analizadas en su mérito y discutidas democráticamente de cara al país por separado. Yo espero que el gobierno recoja esa inquietud, que separe, divida la iniciativa, porque si el gobierno decide, por ejemplo, ¿verdad?, sacar del paquete de reconstrucción la rebaja al impuesto corporativo y la reintegración tributaria, me parece que eso facilitaría mucho llegar a un acuerdo en todo el resto de las materias, y nosotros vamos a estar disponibles para aquello. Pero si persiste en bajarle el impuesto a los más ricos, mientras le está traspasando el costo de los combustibles completo a la clase media y de los sectores vulnerables, eso es caer en una incoherencia brutal que podría
el efecto de la manzana podría, ¿no? Podría contaminar todo el paquete y se termina enredando la tramitación completa, que no es lo deseado, me imagino, por parte del gobierno. Entonces yo espero que tomen una decisión razonable en ese Ya sentido. llama la atención, diputado Soto, que se llama reconstrucción, que tiene más que ver con las zonas afectadas por los incendios. Debería llamarse, por último, reactivación, pienso yo. Pero no está solamente la reducción del impuesto corporativo, de lo que se sabe, ¿no? Y que podrían cambiar del 27 al 23, como usted también señalaba. Está la eliminación transitoria por un año del IVA a la vivienda, la reintegración del sistema tributario, la ampliación del beneficio tributario de DFL2 para los contribuyentes que posean desde 3 propiedades, con un tope, bueno, en fin, la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los mayores de 65 años, y también está la eliminación del impuesto a las ganancias del capital. Bueno, hay un subsidio también para la protección del empleo formal, etcétera. ¿Qué es lo que más le hace ruido a usted? Junto con, porque ya lo menciono y le pasa a mucha gente, la reducción del impuesto corporativo, que obviamente recauda menos fondos, pero supuestamente la tesis es que reactiva la inversión y que a largo plazo podría obviamente ayudar en esta reactivación económica general. ¿Qué otra cosa le preocupa que le pasen ahí gato por liebre? Bueno, hay que estar muy atentos, alertas, porque evidentemente que cuando se mete todo dentro del mismo saco hay un riesgo alto de que pasen goles, ¿no? Entonces, yo he planteado ayer en una reunión de la oposición que instalemos una coordinación legislativa entre todas las bancadas y partidos opositores para ir revisando punto por punto, y evaluar cada medida en su mérito, y si el gobierno no lo separa, ¿verdad? Poder pedir votaciones separadas en la sala, poder enviarlo a otras comisiones para revisarlos con mayor detención. Vamos a articular una estrategia en ese sentido, por cierto, también, porque lo que queremos es defender los intereses de la gente. Yo creo que claramente lo más preocupante tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría a la gran empresa, que significa 1.800 millones de dólares menos para el fisco y por lo tanto en políticas sociales para la gente, y la reintegración tributaria, que significa menos 800 millones de dólares adicionales. Es decir, estamos hablando de una rebaja tributaria que va directamente a inyectar recursos frescos al bolsillo de los más ricos del país por 2.800 millones de dólares, cuando por el otro lado, sobre la base de una supuesta estrechez fiscal, se le está traspasando el costo completo del alza de los combustibles a la clase media y a los sectores vulnerables. Entonces hay una absoluta incoherencia, inconsistencia en ese relato que se termina de desnudar, de desmoronar, y la ciudadanía y nosotros tampoco el mundo político lo entenderíamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es razonable que eso se pueda dejar atrás, se pueda separar, se pueda apartar, o al menos se pueda postergar la discusión, ¿no? Aunque tiene que darse con mayor detención, con mayor profundidad, más aún cuando el gobierno lo está planteando sin ningún tipo de compensación, porque hay economistas incluso progresistas que podrán decir que una rebaja gradual podría ser razonable en la medida que existan compensaciones, pero acá incluso economistas de derecha como el ex ministro Briones han señalado que es imposible compensar un punto del PIB como se está planteando y que por lo tanto eso no se va a poder realizar y tampoco se va a poder, ¿verdad?, nivelar por vía crecimiento, ¿no? Que es lo que pretende el gobierno, que a largo plazo la inversión y el crecimiento sean tal que eso se pueda recuperar, pero vemos los datos del Banco Central en el último informe de política monetaria que dice que las proyecciones de crecimiento para este año 2026 ya están bajando en al menos medio punto, ¿no? Por lo tanto, hay una situación también que nos preocupa. Al 4. Además. Y con aumento de la inflación, entonces la situación económica viene más compleja de lo que el gobierno está pretendiendo instalar o proyectar, ¿no? Y desde esa perspectiva nuevamente se están generando más expectativas de lo que van a poder cumplir. Y además que el año económico partió pésimo y el pesimismo empieza a sobreponerse al optimismo, es decir, el encanto del nuevo gobierno se diluyó en semanas. Paradoja y para última pregunta, ¿no? Johannes Kaiser del Partido Libertario dice que la ley no puede violentar los principios constitucionales al mezclar temas inconexos y que su apoyo queda condicionado a aquello, clarito. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, dice que el proyecto debe subdividirse en relación con los temas porque la forma como se está pensando presentar cercena la deliberación democrática.
pero la oposición brilla por su silencio, diputado, que hace rato que uno se pregunta, ¿y dónde está el progresismo? No, hemos escuchado a Castro, No, sí a está. usted. No, sí hay algo. Ah, sí, Sí, dos, sí, tres voces, pero no como fuerza. como bloque, Sí, eso. están en el patio de Sí, los cañados. estamos en eso. Ayer tuvimos la primera reunión, al menos la primera que participamos nosotros como PPD, y fue bien importante. Yo creo que nos estamos ya poniendo de acuerdo en una articulación para hacer frente a estas materias, pero hay que hacerlo de manera inteligente también, ¿ah? Porque a veces cuando se sale muy rápido, de forma muy exagerada, muy dura, ¿verdad? Termina disminuyendo la fuerza misma de la acción opositora y termina perdiendo legitimidad ante la gente también. Entonces hay que actuar de forma inteligente. Ahora, si Johannes Kaiser cree que esta medida de presentarse tal cual se anunció sería inconstitucional, bueno, que la lleve al Tribunal Constitucional y desde la oposición estaremos disponibles a evaluar y respaldar esa iniciativa en caso de que efectivamente se produzca. Escuché por ahí el subtexto, Chicardini y Manucheri, ¿no? Sí, también. Un poco. De no hacer las cosas altisonantes o porque se pasan del tejo, entonces pierde fuerza la oposición. Bueno, eso escuché yo. Es que yo creo que hay momentos y momentos, hay oportunidades, han sido muchos los errores y es difícil, es verdad, en 3 semanas con tantos errores no forzados y autogoles del gobierno es difícil ser moderado o ser prudente. Pero yo creo que hay que ser inteligente porque si no la oposición se va también debilitando ante la gente, va perdiendo credibilidad y eso tampoco es bueno porque no se trata solamente de oponerse, se trata de mostrar una alternativa, un proyecto país, un camino distinto si el día de mañana queremos volver a ser mayoría y volver a ser gobierno. Muchas gracias, diputado. Dios en su grandeza lo ampare y ayude. Gracias. Gracias, Raúl Muchas Soto, gracias. Buenos jefe días, de la chao. bancada del PPD e integrante de la Comisión de Economía. Que te vaya muy bien. Chao, diputado. 8 ya con 25 minutos. Quiero ver cómo está la temperatura. Frío. Frío. 13 grados tenemos a esta hora. Un poquito más podría ser porque está actualizado hace 15 minutos. Vamos a una muy merecida pausa. ¿Por qué merecí? Porque yo me la merezco, digo yo. ¿Tú no? ¿Verdad? Sino que quiero un cafecito. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más contenido, más conversaciones acá en Línea 1. Todo sea por un café. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. En Radio USACH siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria.
Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como Frecuencia Literaria en Spotify. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te seguimos acompañando en Línea 1. Conectémonos con nuestra estación editorial. La Glasnost. ¿Se acuerda de eso? Sí. Transparencia en ruso. Gorbachev hace muchos años lo planteó y cayó el régimen. Bueno, lo echaron por tanta Glasnost. A veces hay razón de Estado. Entonces las autoridades tienen que guardar silencio ante situaciones que pueden afectar al Estado. Apertura también era otro de los... la perestroika, la reforma. ¿no era también apertura Glasnost también? Glasnost, claro. Transparencia, apertura, sí. Claro, perdón, ya. Bueno, el asunto que se esperaba mucho a Glasnost del director general de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, ante el Congreso Nacional. Pero aquí pasaron muchas cosas que yo creo que hay que reflexionarlas cada una en su mérito. Primero, poco diente tienen los parlamentarios a la hora de fiscalizar. Mucho verbo, pero en realidad no tienen atribuciones. Bastó que Eduardo Serra dijera que él tomó la decisión y la despidió y se acabó, y que no va a hablar de los temas con la ministra porque eso es reservado. Y se centró ahí y no hubo respuesta a nada. O sea, no despejó el problema. Es que de interrogatorio ellos saben. Claro, ¿sabe cómo hacerla? Claro, y sobre todo lo que se dice y lo que no se dice. Claro, y los métodos de interrogación no se pueden aplicar en la Cámara. Bueno, el asunto está que no aclaró nada y lo único que hizo de fondo es aumentar la sospecha. Pero eso tiene varias gravedades, porque si efectivamente las cosas pasaron como todos estamos suponiendo, y es que hubo presión política, directa o indirecta, Eduardo Serna queda como un hombre débil porque aceptó presiones de una ministra que asumía el cargo. Y por lo tanto no le da confianza a su personal que los va a defender frente a eventuales abusos. Porque aquí no solo se trata de presión política, porque viene de una política, una ministra, sino por las causas por las que se destituye la tercera antigüedad. Entonces él dice que él la sacó.
Entonces es un hombre incoherente, porque en diciembre la ratificó por su excelente desempeño y 2 meses después le cae la Ceausescu de que en realidad es inepta y la saca. Y no quiere dar las razones. Por lo tanto, lejos de irse esto limpiando, se va complicando. Yo creo que aquí hay un interés público. Acá no hay transparencia, aquí no se está cumpliendo con el principio básico de proteger la imagen de la PDI, porque queda como que es vulnerable, que la están permeando y que su jefe es muy débil, mantequilla. Bueno, pero queda ahora otra institución que va a tener que demostrar si tiene más dientes, que es la Contraloría. La Contraloría dio 10 días, que ya están corriendo hace rato, a la ministra y al director de la PDI para que aclaren cómo se dio la salida. Quiero ser claro, el director de la PDI tiene atribuciones para cambiar, pero en forma fundada. Y la Contraloría tiene facultades para exigir que se aclaren y se le entreguen las fundamentaciones. Y tú no puedes sacar además a una persona por simple arbitrariedad. Y ahí no es un capricho personal, sino que tiene que preocuparse la Contraloría de que las decisiones institucionales sean acorde al control de juridicidad y legalidad. Es decir, la Contraloría sí tiene plenas facultades legales para exigir al director de la PDI que informe y fundamente las razones detrás de la desvinculación de cualquier funcionario, incluyendo altos mandos. Y eso se basa porque tiene las atribuciones legales para ello. Ahora, ¿se va a correr y no las va a dar? ¿O si la Contraloría las recibe y va a decir toma razón y se acabó? No sabemos. Pero uno espera que la Contraloría cumpla la función de proteger a las instituciones. A las instituciones no se las protege escondiendo la verdad. A las instituciones se las protege cuando son transparentes, cuando sus autoridades se manejan con principios de legalidad, pero también de humanidad, también de buen criterio. Entonces, en este caso es contradictorio sacar a la jefa de inteligencia, que es la encargada de la lucha con el crimen organizado, simplemente porque movió a un funcionario que tenía relación especial con la ministra de turno. De verdad, esto nos pone a nivel de república bananera y pone a la PDI en una situación muy compleja. Entonces, señor Serna, póngase los pantalones, defienda su institución. Y la única manera es transparencia, aunque tenga que renunciar. Sí. Es preferible un acto heroico. No, claro, pues. Pero es que eso es cuando tú tienes liderazgo, cuando tú ocupas cargo, tienes que poner el interés de tu institución por sobre tu propio interés. Y eso es lo que aquí quedó mal. Ahora, la PDI va a tener todavía que entregar los documentos explicando las causas a la Contraloría. Veremos si la Contraloría actúa con la firmeza que lo ha hecho hasta ahora, hace un buen tiempo que viene fiscalizando y ganando prestigio, y no se nos derrite también. Por eso la exministra del Interior, Carolina Toá, que ha estado como panelista en algunos medios y por supuesto entrevistada en otros, dijo algo que va en la misma línea con lo que tú señalas. No duró ni una semana el cuidado de las policías por parte del gobierno, ¿no? De José Antonio Kast y particularmente también la figura de la ministra Steiner, que se ve envuelta en este tema que no tiene que ver con su gestión y con indicadores que den cuenta de cómo se está enfrentando al crimen organizado, la delincuencia en general y todos los grandes temas que prometieron. En efecto, la línea de flotación del gobierno en seguridad y economía. Ya tenemos problemas con la economía, que con el tema del tarifazo, el gobierno perdió mucho lugar, perdió mucha credibilidad, está debilitada en la encuesta, y dentro del bloque político oficialista, más complejo todavía, se pusieron algunas trizaduras. Primer punto. Y segundo, porque ahora quiere meter el gol de bajarle impuestos a las grandes empresas después de pegarle un tremendo porrazo a la inmensa mayoría de los chilenos en un país que la desigualdad es tremenda, la desigualdad de la distribución de riqueza es enorme. Y otro dato, puede estar pasando lo de la Araucanía al gobierno anterior, la economía en este gobierno. Todos creían que por el hecho de que era ultraderecha, las cifras económicas iban a mejorar. Curiosamente se han desplomado. Es una partida de año pésima. Peor que hace mucho tiempo. No es lo mismo una empresa que un país y administrar el Estado. Exacto. Y la política. Pero además le salió la crisis internacional, entonces se le armó ahí un cóctel bien complicado para el gobierno en materia económica. Regalo de Trump. Porque hoy día el gran aliado de Chile, nuestro padrino, viene
re mal. Y a po. propósito de Cayendo Padrino por y todos lados. personajes varios. Y se va para Argentina a Eso pedirle mismo. la receta a Milei. Oiga, si Milei está sostenido porque le están pasando dólares como loco a Estados Unidos porque necesita un equilibrio geopolítico, no porque lo está haciendo bien. Ale. Entonces no repitan fórmulas. Vamos a ahondar de ese tema. fracasadas. Tú dejas ahí el pie, no tan forzado, porque vamos a una conversación justamente sobre lo que fue la reunión o la visita de José Antonio Kast con Milei en Argentina. 8:38. Entrevistas en línea 1. Bueno, a propósito, el presidente José Antonio Kast fue a Argentina a conocer la receta milagrosa. El IPC disparado otra vez y además con la economía que no crece. Curioso. Pero además le comió la visita el caso Galvarino a Pablaza. ¿Qué valor simbólico tiene para la relación entre los dos países? La prensa argentina hablaba que este caso podría tener consecuencias políticas, de distanciamiento, etcétera. Tan importante este caso que de algo que pasó hace mucho atrás, cuando en un país que ha vivido de tantos crímenes que han quedado en la impunidad. Bueno, es parte del análisis y de la discusión. Y estuvo en Argentina, habló de esto. ¿Y con quién vamos a analizar ese viaje que prometía mucho de integración, de economía, Sobre de alianza? todo en lo y se político, lo comió? discursivo, comunicacional, en fin, con la doctora en Ciencias Sociales y Académicas de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, por supuesto, Elizabeth Gerber. ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias a ustedes, un gusto otra vez conversar con ambos. Para nosotros es el gusto más grande todavía. Gracias, colega. Bueno, pregunte, pues vamos, Sí, le toca. a ver, términos generales. Ya. Desde que el presidente Kast era electo, todavía no asumía. Luego con el cambio de mando, porque estamos hablando hace 3 semanas, no más que eso. Y ahora con esta primera visita oficial. ¿Cómo ves la cercanía, la relación e incluso desde nuestro mandatario la imitación de alguna inspiración que tiene Kast con Milei? ¿Cómo ves ese vínculo en general? Bueno, las relaciones o el vínculo en general es muy bueno por proximidad ideológica. Ahora, me parece, y esto lo sabemos, lo venimos viendo desde la campaña, ¿no?, de Kast, evidentemente son dos gobiernos y son dos mandatarios que tienen sus afinidades ideológicas y las encuentran en el nicho de ultraderecha, más que de derecha, diría yo, y es importante para ellos este eje y esta fortaleza frente a una región donde los países de mayor peso poblacional económico, Brasil y México, tienen otro color político y tienen otras alianzas, entonces sí, para ellos es importante. Ahora, creo que para Kast fue cambiando el plus que le puede dar, el valor agregado que le puede dar la proximidad con Milei, porque si durante la campaña, digamos, lo vendió y lo presentó como una especie de modelo, de ejemplo a seguir, en unos primeros meses, un primer año relativamente exitoso de Milei, con indicadores económicos que le daban, y bueno, todo un estilo que le trajo rédito político, que a muchos nos puede irritar por lo violento, por lo agresivo, por lo antidemocrático, pero que le trajo réditos políticos indudablemente, y una cercanía con Estados Unidos que también le trajo réditos políticos, pero en este momento está en baja, lo sabemos todos, ¿no? Todas las encuestas, no algunas cercanas a la oposición, sino todas las encuestas le dan por primera vez mayor rechazo que adhesión a Milei, tiene problemas económicos, etcétera. Entonces, esto lo conversábamos semanas atrás ya, o días atrás en realidad, también con medios argentinos. ¿Qué representa esto para Kast? Y un poquito la cercanía con Milei puede ser un chaleco de plomo. Lo que en un momento era, wow, miren, acá estoy con el, comillas, león, en este momento es un gobierno en serias dificultades y que además, por razones idiosincráticas, tampoco le cae tan bien al oficialismo chileno. Puede ser que a sectores de los republicanos, sectores, digo, de ultraderecha, pero el conservadurismo chileno, la derecha liberal, tampoco le cae tan bien el estilo Milei. El estilo Milei además suena paradójico, y perdona porque tú eres argentina, pero la franqueza. Nunca el sistema político argentino ha sido como un modelo para Chile, al revés.
todos esos estilos, incluso cuando gobiernan los peronistas, esas cosas tan personalistas, los estadistas tan esotéricos, nos incomodan, nos molestan. A nosotros estamos más acostumbrados a lo institucional. Aquí a nadie se le ocurriría ir al cambio de mando, no, negarse ir al cambio de mando y entregar el símbolo del poder. En Argentina pasa. Entonces, ir allá a buscar el modelo inspirador va contra lo que es la historia política de ambos países. Es cierto que las idiosincrasias son diferentes. Yo no abrego, digo, en algo que también en Chile, para mí, desde mi perspectiva casi binacional ya, ¿no? 20 años en Chile. Para mí también hay algo de caricaturización, porque tampoco el peronismo es esa cosa más, siempre se lo caricaturiza, una cosa desprolija, que se desmanes, cualquier cosa. Yo no soy peronista, pero tampoco soy antiperonista, así que en esto no me va nada personal. Pero no, me parece que se caricaturiza bastante, sin negar que, por supuesto, es muy diferente la idiosincrasia y en Chile hay una mayor formalidad, hay un mayor apego a las formas, hay algo más solemne y respeto a las instituciones que es muy valorable. Ahora, en Argentina tampoco el peronismo era tal cúmulo de desmanes y yo siempre señalé y vuelvo a señalar que en la última la elección que ganó Alberto Fernández, la anterior a Milei, la extrema izquierda y la extrema derecha, o sea, las expresiones radicales de el espectro político, tenían menos de un 2%. Entonces, pese a esto que se diga, wow, el peronismo tan desprolijo en Argentina y no se entiende nada, la verdad es que había un apego a la democracia desde el año 83, ¿no? Desde la elección de Alfonsín, importantísimo, y a las instituciones democráticas, aún con sus errores. Y para mí era muy, muy alentador que las expresiones de ultraizquierda y ultraderecha tuvieran menos de un 2% en la votación. También lo era en Chile. Y nos pasó lo que nos pasó en ambos países, y esto excede a Chile y Argentina. Por supuesto, tiene que ver con tendencias mundiales, también con tendencias internacionales. Y hoy tenemos algo para mí, francamente, hace 3 años impensable, un gobierno de ultraderecha en Argentina y también en Chile. Ahora, lo que tiene es cierto que es mucho más, de bajo perfil y más... más fome. Claro. Solemne y oficial la política chilena, pero las formas políticas. Pero este extremo de los desmanes de Milei, este extremo de insultar periodistas, de insultar a la oposición, de insultar, eso no lo tuvo nadie. Cristina Fernández tiene sus modos muy particulares, y Alberto era mucho más tranquilo en ese sentido. Kirchner no, pero Cristina es muy confrontacional, ha sido siempre confrontacional. Jamás tuvo estos modos de insultar a la oposición ni de salir a decir que nunca se odia suficiente a los periodistas, o bueno, un cúmulo de cosas que muy a lo Trump. Sumamente violentas, ¿no? Sí. Elizabeth Gerber, bueno, hemos visto también cómo inspiración, ¿no?, ha tenido José Antonio Kast antes de asumir la presidencia de Chile en el ámbito de seguridad a Bukele. Eso todavía no toma forma porque no hemos visto nada más que pirotecnia. Y para el tema del shock económico y a propósito del recorte y esta super ley miscelánea, ¿no?, llamada Reconstrucción Nacional acá en Chile, parecía la ley Omnibus en Argentina, se la copia o imita un poco el modelo de Milei. Quiero preguntarte, yo sé que este tema es mucho más específico de tu área, ¿no?, porque estamos hablando de jurisdicción, o más bien del sistema judicial, tanto chileno como argentino e internacional, refugiados, extradición, que es Galvarino Apablaza. Pero ¿cuánto empaña también? No la relación entre ellos, porque sabemos que incluso puso una oferta el gobierno de Milei de, no sé, 20 mil millones de dólares, no sé cuánta plata. $14.000. Ya, mucha Son plata. $14.000. Gracias. Cuidado con los números. Soy mala, pésima porque para hasta las yo voy a cifras. ir a buscarlo. Soy pésima para las cifras. Bueno, el abogado de Apablaza decía que eso en realidad no iba a llevar a nada. Es una cosa casi publicitaria, una tontería, dijo. Pero todo esto
empaña, pues no estamos hablando ni del tema fronterizo, ni de crimen organizado, ni alianzas de inversión, ni del gas, que a propósito que falló ahí también en el sur, porque no cumplía las normas, la exigencia chilena. No estamos hablando de temas que tienen que ver con las relaciones bilaterales de países hermanos fronterizos. Estamos hablando de esta situación judicial, política, además muy ideológica, porque todos sabemos de dónde viene José Antonio Kast. ¿Cómo ves esta situación y cómo podría destrabar? Y yo me pregunto, ¿cuánto también la prensa argentina está tan al tanto como nosotros del tema de Galvarino Apablaza por la figura de Guzmán, ¿no? ¿Valoran eso? ¿Has visto, perdón, a Kast también presente en la prensa argentina? Yo busqué, no había mucho. ¿Cómo se valora también eso? ¿Y cuánto empaña? No, la verdad es que fue una visita, creo que en general es muy protocolar, con anuncios como de siempre, ¿no? Incluso acá alguien tituló con el apoyo a la causa Malvinas, y en realidad esto viene de décadas, el apoyo del gobierno chileno, el apoyo oficial y de grupos especializados y de la diplomacia chilena a la causa, así que no era nada nuevo, tampoco las cuestiones de agilizar pasos fronterizos, también acuerdos, en fin. Son cosas, y está bien que se hagan. Lo de Pablaza creo que empañó la visita. La empañó en términos de, al poner tanto el énfasis allí, porque se puso el énfasis en esto, y desde la prensa chilena se puso, y también lo ha hecho Kast, y creo que era un guiño claramente a la UDI, evidentemente era un guiño a la UDI, cuyo apoyo necesita en este momento, porque está en un momento difícil también, digo, son dos gobiernos que están en momentos difíciles, ¿no? Cayó, según encuestas, entre 10 y 17 puntos, está en un momento, digo, para ser tan precoz, todos los gobiernos, cuando son recién elegidos, empiezan un periodo de cierto descenso de la adhesión, pero esto fue muy abrupto. Entonces, me parece que no fue estratégicamente lo mejor poner el énfasis allí, porque esto, por más que sean próximos con el gobierno de Milei, y evidentemente la proximidad jugó un papel, porque se le retiró a Pablaza en febrero la calidad la protección especial por su estatus de refugiado político. Esto fue la justicia argentina en febrero. De todas maneras, esto no se iba a resolver tan rápidamente, y me parece que era crónica de una fuga anunciada, que a Pablaza no iba a estar cuando lo fueran a buscar. ¿Cuánto hay de cierto, perdona, que Servini? Había más bien memes, ¿no?, de esto. Sí. La prensa argentina no le dio tanta importancia. Eso sentí yo. Solo quería preguntarte, Elizabeth, ¿cuánto hay de cierto en esto que dice el abogado de Apablaza, de que la jueza Servini, que tomó este caso del hijo, que está revisando y no sé si estaba con una licencia y lleva mucho tiempo revisando el caso de Apablaza, y sobre todo el debate por si permanece o no el estado de refugiado, posterior al tema de la extradición, tendrían que pedir una nuevamente, pero la presión de la, creo que era de la ministra Bullrich, ¿no?, que hubo de por medio. ¿Cuánto se habla de eso? A propósito de las presiones que vemos acá de ministras de seguridad con las policías. No, tampoco coincido con vos, no le vi un lugar sustantivo en la prensa, salvo un diario, por ejemplo, Página 12 tiene una posición específica, ¿no?, a favor de Apablaza, pero en otros no me parece que haya sido un tema tan central. La verdad que Apablaza tenía este estatus de refugiado desde el 2010, ahora, bueno, lo habría perdido y está en discusión si lo perdió o no. Eso. Y en efecto, el abogado dijo que apelaría a Naciones Unidas por justamente este estatus, mientras el gobierno es bastante desprolijo todo, ¿no? Lanza porque si todavía está en discusión si tiene o no el estatus, lanza esto del pedido de recompensa. La verdad que yo también creo que cabe la reflexión de que la justicia tendría que operar más allá de las proximidades de los gobiernos, y esto lo digo en ambos sentidos, tanto en cuando se le otorgó el estatus de refugiado político. Yo no soy especialista en el tema, así que no voy a expresarme al respecto de si correspondía o no, pero tanto cuando se otorgó como ahora que se anula o pierde este estatus, se revoca esa decisión, esa es la expresión jurídica correcta, sí. Esta jerga que siempre nos cuesta a los que no somos abogados, pero creo que debería ser independiente, evidentemente, de las empatías y simpatías de los gobiernos de turno, ¿verdad?
Elizabeth, muy preciso y ya para ir cerrando. Más allá de Pablazo, todo, ¿cómo tomó la prensa argentina la visita de Kast a Milei? ¿Fue noticia? Mira, la visita de Kast sí es noticia, las relaciones con Chile son noticias, la tomó, no, la verdad es que fue como bastante, me parece, formal como fue acá y muy de comunicado de prensa, que es lo que se ha tratado, las relaciones bilaterales, menos hincapié en el eje estratégico, que sí yo creo que es relevante, digo, Sí. el eje político estratégico de fortalecer esta comunidad de gobiernos de derecha ultraconservadores en la región, pero sí, más bien el énfasis estuvo puesto en lo formal, lo que podés leer prácticamente en un comunicado de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de las relaciones bilaterales, el comercio, favorecer el comercio, temas de migración también, de combatir el crimen organizado. Ahora, a mí me llamó la atención una declaración de Kast mismo, ¿no? De decir que los gobiernos también se reunía con el presidente argentino para luchar contra un enemigo común. Sí, ¿te Pero acuerdas que también tú lo una mencionaste? retórica muy propia de la ultraderecha. ¿Vale? Lo del ¿no? enemigo. Sí. ¿Te acuerdas? Tú lo El mencionaste. enemigo ayer. común, Sí. nadie entendió muy ¿Qué claro será? quién ¿El crimen era. organizado, supongo? ¿Quién más va a ser? ¿No será China? Mira, viste, también uno lo lee y dice, ¿y quién es el enemigo común? Pero es una Claro. retórica muy propia de Obvio. estos gobiernos ¿Los que zurdos? inventan un enemigo común. La verdad que no estamos frente a una invasión de nadie, ni Chile ni Argentina. Afortunadamente Sí. no estamos en la posición de otros países en estos tiempos, ¿no? Totalmente atravesados por situaciones bélicas, y no lo tenemos, pero creemos suponer que es el crimen organizado. Pero es muy propio de estos gobiernos también poner el énfasis en el enemigo común externo, en vez de hacer ponerlo en la situación interna. Yo creo que la verdad es que no creo que esto sea muy significativo en lo que haya sucedido ayer, ni siquiera lo de Apablaza, en las relaciones entre Chile y Argentina, que son históricamente muy buenas, más allá, por suerte, celebro esto, de los gobiernos que estén a cargo en cada país. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. Gracias por conversar con nosotros y hacer también este análisis comunicacional, discursivo y sobre todo político de lo que fue el encuentro entre Kast y Milei. Un abrazo grande, que te vaya bien. Gracias. Chao. Chao. Sí, pues porque si es para enemigos, Milei tiene, pero... Sí, claro. Habla de los zurdos, de las castas, los ismos No, y qué sé yo, ya pero el tema, hablo externo, ¿no? El tema muy complejo, el mundo musulmán, en Argentina, pues, ir a casarse con los problemas de los demás, que yo no le veo sentido. Bueno, vamos a revisar agenda. Eso, son las 8:56. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. A las 10, la CUT oficia a la Contralora nuestra gran Dorothy Pérez Tuya. para que entregue la información estadística que permita transparentar despidos y la dotación real del Estado entre el 1 de marzo y el 1 de abril del 2026. Ya, hecho el punto. También a la misma hora, 10 de la mañana, se efectúa el lanzamiento de la encuesta de victimización del comercio realizada por la Cámara Nacional de Comercio, la CNC. Esto correspondiente al segundo semestre de 2025. A las 11 el presidente Kast encabeza la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE. Y va, por cierto, el ministro de Defensa y llegan otros gobiernos y visita, y va a ser mucho movimiento en torno a la FIDAE. Vamos ahora con el resultado de la pregunta del día. Tesorería General de la República comenzó ya con los cobros a los deudores del CAE. Y te preguntamos a ti, auditor, auditora, frente a esto, ¿qué? Se debe cumplir 19%. Más facilidades de pago, obtuvo un 30% de las preferencias. Es impagable, 51%. Clarísimo como el agua. Nos despedimos con, a ver, déjame ver qué dice acá, Meteorología de Chile, agradables 17 grados, esperando 29 y esperando, por cierto, acá en la 94.5 y en TV USACH a nuestro compañero Felipe Barra, que viene con una nueva edición de Enlace USACH. Uy, qué peinadito, chavales. Cada día más elegante. Chao. Información,
análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.